Un saludo cordial. Bienvenidos a Bolivia Noticias Anonymous. Bueno, y vamos a comenzar hablando, por supuesto, sobre este tema, sobre la carta que ha sido enviada por la presidenta del Senado, Eva Copa, una carta con fecha 12 de junio, en la que se establecen algunos puntos respecto a precisamente las observaciones. En el punto 4, por ejemplo, la presidenta en la carta dice: finalmente quiero pedirle con respeto y firmeza que usted y las personas que han hecho esta ley tengan la honestidad de asumir públicamente la responsabilidad de esa decisión y de sus posibles consecuencias en la salud de los ciudadanos. Vamos a hablar de este tema con los distintos actores políticos, por supuesto, conociendo en el marco de la pluralidad distintos puntos de vista, distintos criterios respecto a esta situación que se marca en el cierre de esta semana. Vamos a saludar a nuestros invitados, tenemos varios invitados en esta noche con quienes vamos a estar conversando, por supuesto, a quienes les agradezco muchísimo por estar con nosotros. Inicialmente saludo a Manuel Saavedra, que es vocero de la Alianza Juntos, que nos acompaña, está en la parte derecha, superior derecha de su pantalla. Muchísimas gracias, Manuel. Un saludo también al senador del MAS, Efraín Chambi, que se encuentra en la parte izquierda, inferior izquierda de su pantalla, y a Miguel Roca, vocero nacional de Comunidad Ciudadana, para que podamos comenzar hablando precisamente de esta carta. Don Manuel Saavedra, ¿cuál es el objetivo de la carta? ¿Qué es lo que se persigue a través de esta misiva de la presidenta Yanine Áñez a la presidenta del Senado? Saludo a las personas que nos acompañan. La respuesta es sencilla. El definir una fecha para las próximas elecciones tiene que estar en función al criterio de quienes entienden del tema, que son los médicos, que son los científicos. No puede estar en función al criterio de los políticos, y lamentablemente eso es lo que ha sucedido. Participaron de una reunión en el Tribunal Supremo Electoral y lamentamos que el Tribunal Supremo Electoral se haya prestado para esto. El candidato del MAS, el candidato Mesa y algunos otros actores políticos, y entre ellos decidieron cuándo Bolivia debía ir a las elecciones. No estuvo presente ningún doctor, ningún científico que entiende cómo cuidar la salud de la población. En función a eso, se envió este proyecto de ley a la Asamblea Legislativa y fue aprobada. Lo que ha hecho la presidenta el día de hoy es sencillo. Les ha pedido al Senado, a la Asamblea Legislativa, que les pueda informar, les pueda mandar el estudio sobre el cual ellos basaron esta decisión para plantear el 6 de septiembre como una fecha cerrada para las próximas elecciones. Lamentablemente, todos los informes de quienes entienden de este tema nos han establecido que el 6 de septiembre no van a haber las condiciones ideales para evitar de que la población que vaya a emitir el voto no se pueda contagiar masivamente y no puedan llevar la enfermedad a sus hogares. Esta ha sido la posición de Juntos desde el inicio, por eso nosotros no participamos de esa reunión en la cual inclusive participó aparentemente el señor Evo Morales, porque él mismo afirmó desde la Argentina que habían negociado con el Tribunal Supremo Electoral definir una fecha, y en función a esa negociación es que se estableció el 6 de septiembre como una fecha para las próximas elecciones. Muy bien, vamos a pedirle las consideraciones que tiene el senador Efraín Chambi a propósito de esta carta, una carta de 4 puntos. En el punto número 1 dice: es comprensible y muy respetable que usted y otros dirigentes políticos quieran elecciones lo antes posible, pero es aún más comprensible y más respetable que una enorme mayoría de los bolivianos sientan que esas elecciones son un riesgo enorme para la salud y la vida de cada familia en nuestro país. Eso, por ejemplo, es lo que se describe en el punto 1 de esta carta, que ha sido fechada con el día de hoy, 12 de junio. ¿Cuáles son las primeras impresiones que tiene el MAS respecto a esta carta que llegó hasta el Senado? Muy buenas noches a este prestigioso programa. Un saludo cordial a todos los movimientos sociales, principalmente a las juntas vecinales a que represento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bueno, el órgano ejecutivo, a través de su presidenta transitoria, se equivoca. La carta correspondía que envíe al señor Salvador Romero, su representante que ella designó, y fue este órgano que por segunda vez tramitó un proyecto de ley, la cual en el marco de nuestras competencias fue viabilizado. Entendemos que en la exposición de motivos están justificando epidemiológicamente, científicamente,
un nuevo plazo hasta el 6 de septiembre que ha solicitado Salvador Romero, el órgano electoral, para poder definir la nueva agenda electoral y la fecha de elecciones. Ojalá se direccione su carta dirigida al órgano electoral, quien evidentemente tendrá que explicarle a Yanine Áñez los fundamentos técnicos, epidemiológicos, científicos. La Asamblea obviamente ha dado curso a esta necesidad que expresó el órgano electoral. Además de eso, anunciar que fue a través de un acuerdo los partidos políticos del cual el país fue testigo, y obviamente es más, adelantó en una conferencia de prensa una posible fecha de elección que seguramente va a corroborar ya con una resolución de sala plena en los próximos días, que sería el 6 de septiembre. En ese entendido, nosotros somos respetuosos de la independencia de órganos, más aún cuando un órgano electoral que tiene la jurisdicción y competencia en términos electorales, tramita, y obviamente nosotros en responsabilidad que nos toca asumir, hemos dado curso, hemos viabilizado. Esperemos que el órgano electoral haya previsto estos aspectos que preocupa a Juntos, que a lo que vemos no está de acuerdo que se lleven las elecciones en el nuevo plazo que ha solicitado el órgano electoral. Solamente solicitar al vocero de Juntos de que nosotros no hemos definido ninguna fecha. La Asamblea no define fecha, menos calendario electoral, sino otorga un plazo a solicitud del órgano electoral. Lamentamos mucho, yo no sé si es una desesperación de Juntos o simple y llanamente el desconocimiento de estos aspectos. Sin embargo, la población boliviana debe saber de que el movimiento socialismo actuará siempre con respeto profundo a la vida, a la salud, como que en estos tiempos difíciles hemos estado acompañando disciplinadamente todas las medidas de lo que es COVID-19 y seguiremos acompañando. No queremos pensar que las malas políticas, el fracaso del manejo del coronavirus en el país esté llevando un escenario, inclusive equivocándose de destinatario en las notas. Esa nota corresponde al órgano electoral y no así a la presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Muy bien, muchísimas gracias. Para la gente que nos está siguiendo en todo el país, son las 22:06. Estamos hablando con los distintos actores políticos, por supuesto, que tienen que ver sobre el tema de las elecciones. Está Manuel Saavedra de la Alianza Juntos, agradecemos también al senador Efraín Chambi del Movimiento al Socialismo, y estoy con Miguel Roca, vocero nacional de Comunidad Ciudadana. A ver, en el punto 3 de la carta que envió la presidenta Yanine Áñez a la presidenta del Senado, Eva Copa, dice: sin embargo, quiero dejar muy claro, si usted me permite, que esta reflexión que le hago sobre la salud y la vida no es un afán para prorrogar mi gestión. Usted sabe que ese afán de prorrogarse es cosa del pasado y del líder de su partido, el expresidente Evo Morales, y sigue con la carta. Hoy, precisamente, a esta carta que fue enviada por la presidenta Yanine Áñez, Comunidad Ciudadana también respondió mediante una carta, un pronunciamiento, un comunicado público en el que hace referencia al tema de la prórroga. Don Miguel Roca, adelante. Buenas noches, Jorge, muchas gracias, y buenas noches a todos los televidentes de Cadena. Tengo un retorno que me complica el entendimiento, escucho mi propia voz. ¿No? Bueno, intentaré seguir así. Bueno, primero desde Comunidad Ciudadana queremos expresar un sentimiento, y es el sentimiento de decepción y de angustia. Estamos viendo una pugna de poderes, en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Nos sentimos atrapados entre dos poderes prorrogados, dos poderes que no entienden los límites de su prórroga. Por un lado tenemos al MAS, parlamentarios elegidos hace 5 años, cuyo mandato feneció el 22 de enero, que siguen bloqueando en todo. Bloquean los recursos financieros para los municipios y los niveles subnacionales, bloquean una serie de medidas, quieren sacar una ley para decir ellos, por Dios, ¿no?, cómo se tiene que manejar los órganos de seguridad del Estado, etcétera. Y por otro lado, y aquí la posición formal de Comunidad Ciudadana, que ha sido dada a conocer por nuestro candidato Carlos Mesa, ¿no?,
el prorroguismo de un gobierno, de un poder ejecutivo que tampoco entiende su función. Y aquí tenemos que ser muy claros. Ambos, los verdes y los azules, juntos y el MAS, están en funciones por una resolución del Tribunal Constitucional, la 01-2020, del 20 de enero. Y esa dice clara y taxativamente que la única función por la que se prorrogan sus mandatos es para llamar a elecciones y entregar el gobierno y los poderes públicos, eso es también el Congreso, a los nuevos elegidos en las urnas. Y están en esta champaguerra, como decimos vulgarmente, perjudicando la salud de los bolivianos y perjudicando la democracia, la economía, la paz social y todo lo que es absolutamente importante para los bolivianos. El tema de que la presidente Áñez nos diga que es por una preocupación por la salud, por Dios, después de 70 días de cuarentena, en la que realmente fue un escándalo, ¿no?, la ineptitud de levantar la capacidad del sistema de salud. Sabemos cuándo llegan, no llegan. Y al final levantó las manos, dijo, bueno, que se entiendan los municipios y las gobernaciones y que ellos decidan si siguen o no la cuarentena. Entonces, esa misma presidenta nos está diciendo que por la salud de la población no quiere llamar a elecciones. Esa misma presidenta además está pidiendo al órgano legislativo un informe sobre cómo va a ser la pandemia. ¿Acaso no es esa la función principal del gobierno? Y aquí tengo que coincidir con el senador Chambi, quien mandó el proyecto de ley, es el órgano electoral. Entonces, lo que está haciendo la presidenta es enfrentar dos poderes del Estado con un tercero. Está agudizando la crisis y eso es muy, muy grave. Muy bien, muchísimas gracias por estas apreciaciones. Estamos escuchando a tres actores políticos, tres corrientes políticas que van a participar en las elecciones del 6 de septiembre. Por lo menos la ley que ha sido aprobada establece que las elecciones serán el 6 de septiembre. A ver, tanto el Movimiento al Socialismo como Comunidad Ciudadana plantean que la carta no debió ser dirigida a Eva Copa con estas consideraciones, con estos 4 puntos, sino al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero. ¿Qué es lo que responde don Manuel Saavedra? Lo que queda claro en este momento que la angurria de poder del MAS y del señor Mesa están por encima de la salud del pueblo boliviano. La Asamblea Legislativa podría haber rechazado este proyecto de ley del Tribunal Supremo Electoral, pero lo aprobó. Queremos saber en base a qué lo aprobaron, en base a qué estudio, a qué informe. Lo aprobaron porque les gustaba cómo estaba escrita la carta, en qué se basaron para aprobar esto. Se emitió algún informe técnico de doctores, de médicos que expliquen que el 6 de septiembre están dadas las garantías para ir a elecciones. Eso es lo que queremos saber. La Asamblea Legislativa no estaba obligada a aprobar esta situación. Pero aquí lo que queda claro es que hay una desesperación por llevarnos a una elección sin que haya las condiciones. Eso es preocupante y no podemos ser irresponsables. Todavía nos preguntamos por qué la clase política está tan desgastada por estas actitudes. Porque, por Dios, en este momento, ¿quién puede pensar en ir a pedir el voto si la población está preocupada por no enfermarse y no morirse? En Santa Cruz, entre ayer y hoy día hemos tenido casi 1000 casos, más de 20 muertos. ¿Cómo podemos nosotros pensar en elecciones? ¿Qué creen ustedes que cree la población? La prioridad es la salud. Al senador del MAS, por favor, pónganse la mano al pecho, viabilicen que la ayuda para combatir el coronavirus sea efectiva. Están bloqueando en la Asamblea con sus 2 tercios perversos una ley para que la ayuda internacional se pueda hacer efectiva y los recursos salgan. No les da la gana aprobarlo, son más de 300 millones. Están bloqueando una ley de alivio tributario para los municipios, para que no se les saquen recursos. Tienen bloqueado el incremento del 10% para la salud. Están bloqueando la redistribución del IDH que su propio gobierno confiscó hace algunos años. Es decir, ese doble discurso de que me importa la salud, pero te bloqueo por otro lado, ya no pega. Ya está cansada la población y lo que quiere es que la clase política se ponga del lado de la coherencia. Y el lado de la coherencia es priorizar la salud, no las elecciones, no la política. A nadie de verdad le va, en lugar de que sean en septiembre, estas elecciones puedan ser en noviembre o en diciembre.
cuando estén dadas las condiciones. Y para saberlo eso tenemos que escuchar a los médicos, a los científicos, no a los políticos, como ha hecho el Tribunal Supremo Electoral y como ha hecho la Asamblea, lastimosamente. Le hago la pregunta nuevamente, don Manuel Saavedra, ¿por qué la carta no fue enviada al Tribunal Supremo Electoral? Muy brevecito, por favor, porque tenemos también el tiempo para nuestros otros panelistas. La Asamblea Legislativa, y a la Asamblea Legislativa que hay que preguntarle en base a qué la aprobaron, en base a qué criterios. Eso es lo que queremos saber y ojalá nos lo puedan responder lo antes posible. Muy bien, muchísimas gracias. Senador Chambi, con esta carta que envía la presidenta a propósito de la ley modificatoria de la ley 1297, donde se fija el tema de la fecha de las elecciones generales de 2020, ¿en qué queda el tema de la promulgación? El Poder Ejecutivo tiene, desde que fue sancionada esta ley, 10 días para promulgarla, pero corriendo esta carta, que ya es ahora de conocimiento del Senado, fue recepcionada por el Senado, ¿en qué queda el tema de la promulgación? A ver, primero, con mucha pena, indicar que el representante de Juntos desconoce la jurisdicción y competencia de órganos. Muy lamentable, por cierto. En segundo término, anunció la presidenta transitoria de que iba a promulgar esta ley. Esperemos que honre su compromiso, porque lo hizo públicamente de que iba a promulgarlo. Pese a sus desacuerdos, ellos dijo de que son respetuosos de las decisiones o de los órganos, y hoy sale con una carta equivocada, desubicada, porque esa carta definitivamente debería ser dirigido al órgano electoral. Pero bueno, será el pueblo boliviano quien los juzgue. Sin embargo, aclarar al país y principalmente al representante de Juntos, esta Asamblea Legislativa ha sido autora de la pacificación del país en noviembre, diciembre y enero. No fue el gobierno transitorio de Áñez quien pacificó, porque ellos estaban perdidos con el tema de heridos y muertos que no sabían cómo resolver, que al presente la Fiscalía General del Estado brilla por su ausencia y no esclarece esos hechos. Fue estos 2/3 del MAS quien aprobó la nueva convocatoria de elecciones. Fue esta bancada que eligió los nuevos vocales de la orden electoral. Fue Yanine Áñez quien designó como representante a Salvador Romero, que ahora están cuestionándolo. Y es más, no entendemos por qué razones no envían una nota a él. ¿Será porque ya no lo quieren? Entonces, ¿por qué no lo cambian a Salvador Romero? Porque al final es designado por Yanine Áñez, ¿verdad? Pero bueno, al margen de eso, fue estos 2/3 que ha acompañado con una ley del COVID para prevención y contención al país, por la cual, obviamente, el nivel central del Estado, los niveles subsidiarios estaban facultados a poder hacer cambios presupuestarios y tomar otras medidas económicas en el país. Y nos piden otras normas luego, habiendo una ley marco para este fin. No entendemos definitivamente. Hemos violado la ley de doble pago a los trabajadores de la salud. Hemos viabilizado como 2 normas de créditos que han venido debidamente. Es que un proyecto de ley debe estar hecho debidamente y como corresponde. Si hay alguna ley que está todavía por tratarse es porque tiene que subsanarse y está en las comisiones. Yo le pido al secretario técnico que fue del diputado o de un senador, que ahora es viceministro de Coordinación Gubernamental, fue secretario técnico en el Senado, hoy viceministro. Él sabe muy bien de técnica legislativa y procedimiento. Se aproxime a las comisiones y subsane y haga que estos temas puedan correr. Obviamente la Asamblea no está pues ahí para perjudicar a nadie. Estamos trabajando en tiempos difíciles al extremo que tenemos que venir por tierra sorteando muchas cosas. No podemos venir por vuelo porque estamos limitados, pero aún así con todas esas adversidades, tanto la Cámara de Diputados como senadores, hemos estado sancionando normas. El tema de lo que es la ley de este último que hemos aprobado, el tema de la ley de estado de excepción, que en estos días sus ministros del gobierno transitorio han estado confundiendo al país. Simple y llanamente esa ley está dando cumplimiento al artículo 139 y 140 de la Constitución Política del Estado, que establece que por ley se debe reglar un estado de excepción.
y los futuros gobiernos constitucionales que tengan que activar este mecanismo de estado de excepción, en adelante van a tener que hacerlo bajo los lineamientos y parámetros que establece esta ley que fue anteayer aprobada en el Senado. O sea, yo no lo vemos. Con esa ley no hemos quitado facultades ni atribuciones al ejército, ni a las Fuerzas Armadas o a la policía boliviana. No hemos abrogado ni derogado ningún delito de orden público. Están vigentes todas. Yo no entiendo cuál es la desesperación de poder tergiversar o malinterpretar estos aspectos. Esta bancada del movimiento socialismo de 2/3 está cumpliendo responsablemente con el país, con la patria, con la vida y la salud, y lo seguiremos haciendo. El tema del 12% del IDH, ojalá cumpla ese anuncio que ha hecho el ministro de Economía y Finanzas de dar los 400 millones de dólares a los municipios, ojalá cumpla. Ya tiene como 3 compromisos con los municipios, en tanto cuanto cumple esos compromisos, yo creo que estarían cumpliendo. La Asamblea también cumplirá su parte. Tenemos en este momento el tema Senador, de si es devolución o es de retribución. Estamos en pleno debate, yo sé que el tiempo es corto en este medio de comunicación, sin embargo, hay mucho que aclarar. La Asamblea está cumpliendo con su agenda legislativa, con todas las dificultades que tenemos, y seguiremos haciéndolo. Sin embargo, sea que el pueblo boliviano quien juzgue, juntos, totalmente desubicado, no comprende jurisdicción y competencia, la independencia de órganos, no entiende lastimosamente la coordinación de órganos, entre otros aspectos, la cual lamentamos mucho. Muy bien, permítame, senador, por favor, le voy a pedir que no nos podamos extender demasiado, porque usted sabe, el tiempo en televisión siempre es un enemigo de los programas, y peor aún de este espacio de debates en el que tratamos nosotros de tener todas las voces, la pluralidad que es, por supuesto, norma en democracia. Quien está fijando distancia respecto a las posiciones es Comunidad Ciudadana, a la posición del MAS y a la posición del gobierno o de Juntos. ¿Cómo está analizando Comunidad Ciudadana lo que está pasando respecto a estos temas de leyes, al tema de la ley de excepción, las leyes pendientes de salud y todo aquello de lo que está pendiente en la Asamblea Legislativa para su aprobación, y lo que acaba usted de escuchar de Juntos y del Movimiento al Socialismo? Adelante, por favor, don Miguel Roca. Gracias, Jorge. Bueno, insisto en la palabra desazón y decepción. Cuando escucho al senador Chambi hablando de una ley de excepciones, hablando de reglamentar los artículos de la Constitución sobre cómo tiene que ser un estado de excepción. Por Dios, senador Chambi, por Dios, señores del MAS, ubíquense. Su mandato feneció el 22 de enero. Ustedes solamente tienen que atender la pandemia y asegurar las leyes para llevar adelante las elecciones, nada más. Y lo propio para el Ejecutivo. Ese es el problema, que ni el Ejecutivo ni el Legislativo entiende su limitación. Están aferrados al poder. El vocero de Juntos mencionó 2 temas a los que me quiero referir. Primero, mencionó la clase política. ¿Quién es después la clase política? ¿Quiénes están en Juntos? Alcaldes, gobernadores, legisladores que han compartido el poder con el MAS los últimos 15 años. Esa es la clase política, que por un chiripazo del destino llegaron al gobierno y no lo quieren largar. Y gobiernan exactamente igual que los azules. Por algo, el dicho que en La Paz, no sé si lo entienden en el resto del país, ¿no? Bien verdes habían sido bien azules habían sido los verdes. Por Dios, luchó el pueblo boliviano, la ciudadanía en las calles, algunos de nosotros no por 21 días, sino por muchos años, para frenar el autoritarismo, frenar el abuso de poder, frenar la corrupción, frenar el prorroguismo de Evo Morales, para que los verdes vengan a hacer lo mismo. Y es lo que no entienden, y por favor, tienen que entender. Los políticos verdes y azules, por favor, entiendan, su único mandato, de acuerdo al Tribunal Constitucional, es llevar adelante elecciones y entregar el gobierno. Vino la pandemia, por supuesto que se tienen que preocupar de eso, nada más, señores. Y cuando ustedes no entienden eso, están generando una situación social muy, muy complicada, muy conflictiva, que redunda en un mayor problema para la salud, ¿no? Y hablemos de la salud, que es el otro tema que mencionó el vocero de Podemos. Piden ahora un estudio. ¿Nos mostraron un estudio como el que están pidiendo para levantar la cuarentena? ¿Lo conocemos? No. ¿Nos quejamos de que se levantó la cuarentena? Tampoco. O sea, el gobierno intentó de la mejor manera posible, para el gobierno, con sus limitaciones, que son evidentes, equilibrar el objetivo de salud con el objetivo de la economía. Y aquí hay un tercer objetivo, de la democracia y de las libertades, que tienen que ver con los primeros 2.
Porque con un gobierno sin la legitimidad, con un gobierno de transición como es el de la presidenta Áñez, que es de transición, que encima cometió el enorme error, y lo dijo Comunidad Ciudadana en su momento, de lanzarse de candidata, no tiene la más mínima posibilidad de generar la cohesión social que se necesita para salir de esta crisis. Para salir de esta crisis en el tema de salud, en la economía, en la paz social y en esta transición política. Entonces, la presidenta Áñez se equivocó terriblemente una y otra vez. Ella nos dijo que ella es quien toma las decisiones, pero no respeta su propio criterio y su propia palabra. Primero nos dijo que sería deshonesto lanzarse de candidata, deshonesto con la lucha del pueblo boliviano, pero le hablaron al oído y cambió de opinión. Hace unos días nos dijo que ella iba a respetar las decisiones de poderes independientes. Y luego vemos al ministro Murillo hablándole al oído ante las cámaras y la hace cambiar de opinión. Muy bien, La señora presidenta Áñez está cometiendo dos errores garrafales que van a marcar su paso por la historia. Pero está a tiempo de revertirlos. Y ese es el problema. Y repito, para redondear con esto, Jorge, con esto termino. Si hubiera en el tema de salud, si fuera genuina la preocupación de la presidenta Áñez sobre el problema de salud, no estaría pues volando a entregar 10 respiradores que en el costo, ¿no? Además a Tarija, a Chuquisaca, a Albenia, Cochabamba, cuando sabemos que el costo de esos 10 respiradores era muy inferior de lo que se gasta en su vuelo, en su viaje. Si la presidenta Áñez estuviera genuinamente preocupada por la salud de los bolivianos, tendríamos respiradores y no hubiéramos tenido los escándalos que tuvimos con ese tema. Muy bien, permítame, don Miguel, por favor, nos estamos pasando el tiempo y necesitamos avanzar porque de lo contrario estamos otorgando más tiempo a unos que a otros. Solamente para finalizar, por favor, y voy a ser muy estricto en el tema del tiempo porque sí, de verdad que nos hemos pasado más allá de lo que teníamos previsto. 30 segundos para cada uno respecto a las conclusiones sobre este punto que hemos avanzado, sobre este punto respecto a la carta y el tema de las elecciones. 30 segundos de conclusiones finales, por favor, para cada uno de nuestros invitados. Comenzamos, don Manuel Saavedra, 30 segundos a partir de ahora. Bueno, muchas gracias. Queda claro que en este momento lo que tiene que primar es la salud. Esa debe ser la prioridad de todos. Pensar en forzar una fecha de elecciones cerrada, arriesgando a la población, creo que es un despropósito y un sinsentido. Y así lo entiende la población. Se podrán decir muchas cosas, muchos discursos, pero en la práctica, la preocupación número uno que tiene el país es de luchar contra esta enfermedad terrible que está azotando a Bolivia y a todo el mundo. El gobierno tiene grandes desafíos y una gran responsabilidad. Por un lado, generar y recomponer en poquísimo tiempo un sistema de salud que fue destruido y olvidado por décadas y ni se diga en los últimos 14 años del MAS, y por otro lado generar oportunidades y estabilidad económica. Se está trabajando en eso, se hacen muchos esfuerzos, pero eso tiene que ir acompañado por voluntad política de los diferentes actores en priorizar la salud y no forzar situaciones que nos pueden perjudicar a todos. Muy bien, muchísimas gracias. 30 segundos, senador Chambi, por favor. Muchas gracias. Simplemente decir a Juntos que se aplazaron con el manejo del COVID en el país y ahora quieren, como sea, modificar las elecciones. Se aplazaron y eso deben entenderlo. Comunidad Ciudadana, recordarles que son autor, Carlos de Mesa, Comunidad Ciudadana, autor de la quema de los tribunales supremos electorales en el país en los momentos más difíciles. Por tanto, tampoco son santos y no nos vengan como falsos profetas a querernos hablar de democracia, etcétera, etcétera. Yo le invito al representante de Comunidad Ciudadana a leer la declaración constitucional y no nos meta la misma bolsa. Evidentemente el gobierno transitorio es para continuar la gestión, llamar la elección y COVID, más nada. Pero la Asamblea Legislativa es la instancia más legítima que existe en el país, por tanto yo le exijo respeto a esta instancia del pueblo boliviano. El MAS seguirá comprometido con la vida, con la salud, y prueba de ello hemos viabilizado el trámite del órgano electoral. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, senador Chambi. 30 segundos, por favor, don Miguel Roca, conclusiones finales. Gracias. Vamos a ignorar los exabruptos del senador Chambi, exabruptos típicos del MAS acostumbrado al abuso de poder. No entienden que su legitimidad lograda, sí, en las urnas hace 14 años se les pasó. Con relación a la salud, por supuesto que es lo más importante para los bolivianos y para Comunidad Ciudadana. Y justamente cuando se acordó una fecha de elecciones es poniendo la salud primero, si es que es posible, si la salud lo permite, y ese es el acuerdo al que se llegó. La presidenta está cometiendo un gran error al conflictuar al país con esta decisión que está tomando, porque eso nos aleja de las soluciones de salud.
Eso nos aleja de las soluciones económicas, eso nos aleja de la salida de la crisis. Y lo que necesitamos es cuidar la salud y salir de la crisis. Muy bien, muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros, de verdad ha sido un verdadero gusto. Hemos conversado con don Manuel Saavedra de la Alianza Juntos, muchísimas gracias. Don Efraín Chambi del Movimiento al Socialismo, senador del MAS, muchísimas gracias también, le digo. Y don Miguel Roca, vocero nacional de Comunidad Ciudadana, a propósito de esta carta que la tengo acá, que ha sido enviada por la presidenta, que tiene 4 puntos en los que, por supuesto, es una carta que se dirige a la presidenta del Senado, en la que se habla sobre el tema de las elecciones y de la pandemia. Ahí está. Muchísimas gracias, era importante conocer a cada uno, el criterio político de cada uno de ustedes. Eso es todo, amigos, suscríbanse y compartan los videos.